Buenos días a todos, especialmente a los familiares de don Tomás. Hoy nos reunimos aquí para rendir homenaje a una figura, yo creo que emblemática de nuestro pueblo, a una persona que no solo destacó por su labor profesional, sino también por su inquebrantable compromiso social y político. Inauguramos hoy una placa con el nombre del doctor don Tomás Fernández de Sevilla Pinar en la fachada de la casa donde vivió. Un gesto sencillo, pero cargado de significado y sobre todo de respeto. Antes de continuar, quiero expresar también mi más sincero agradecimiento al dueño actual de la casa por permitirnos colocar esta placa conmemorativa, y también a las personas que nos hicieron la propuesta, a Paco García, a Tomás y a Jorge Solís, y que la han trabajado conjuntamente con la Concejalía de Cultura. El doctor don Tomás Fernández de Sevilla Pinar fue un referente en nuestra comunidad, desempeñando un papel crucial como alcalde durante los años 20 en un periodo histórico muy complejo. Su gestión se caracterizó por su dedicación a mejorar la vida de sus convecinos, trabajando incansablemente por el bienestar social. Su legado se extendió a través de su hijo, Miguel Fernández de Sevilla, quien también asumió el cargo de alcalde con gran responsabilidad y compromiso durante muchos años, marcando una época de progreso y desarrollo para nuestra comunidad. Este homenaje que hoy realizamos es además una deuda pendiente de Villanueva de los Infantes, de este ayuntamiento que en su día aprobó en pleno por unanimidad llevar a cabo esta iniciativa y que hasta ahora no se había realizado. Así es que hoy terminamos cumpliendo con ese compromiso y honrando la memoria a una persona que tanto hizo por nuestro pueblo. Gracias a todos por acompañarnos en este acto homenaje. Buenos días a todos, amigos, paisanos, familiares de la familia Fernández de Sevilla, la cual nos vamos a honrar hoy. Voy a empezar con una frase de José Saramago que dice así: hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia, que en este caso no ha habido ninguna indiferencia, a pesar que han transcurrido casi 45 años. Yo no solamente he vivido, ahora daré algunos detalles de la historia de esta placa, que en el año, porque si desde lo primero que pienso es hay que contextualizar la situación histórica en que se vivió en el año 79 para después llegar hasta aquí. En el año 79 se constituyó, como saben, en toda España las primeras elecciones democráticas, de las cuales yo formé parte en las elecciones municipales cuando llegó. Me parece que quiero recordar que fue en abril, donde tomamos 13, bueno, correspondían 13 concejales con arreglo al censo poblacional, y una cosa es leer la historia, contar la historia, y otra cosa es vivir la historia. Yo he vivido la historia y sé la trayectoria de esta placa, como otros acuerdos, a los cuales voy a hacer referencia. En primer lugar, la figura de don Tomás el médico, yo redescubrí, yo lo conocí, tenía 20 añeros, no era mi médico de familia, yo no lo recuerdo, en casa o en relaciones familiares, a pesar de que mi padre tenía relación concretamente con don Miguel Fernández de Sevilla, era íntimo amigo en esa época, y entonces
Ahora dirá, porque hemos traído algún historiador, a mi amigo Jorge Solís, que dará plenamente también de la figura y su familiar Tomás García Fernández de Sevilla, que aquí presente. Como ha aludido Carmen María, la alcaldesa actual de Villanueva de los Infantes, en el año, no recuerdo exactamente el día, pero sí en el año 1979 se acordó por unanimidad voy a decir los partidos políticos que estaban, no, es una cosa anecdótica, no tiene más valor que UCD, Partido Socialista y Partido Comunista. Es decir, el alcalde era del Partido Socialista. Vale. Por unanimidad de la corporación, cambiar el callejero de todo Villanueva de los Infantes, todas las calles, no por connotaciones políticas, porque siempre es una cuestión cultural y que aquí, concretamente en España, una cultura latina, pues hay siempre polémica, distancias que te quito, que te pongo, que lo cambio y tal. Sin embargo, hay otro tipo de culturas. Lo que pasa es que pienso, por ejemplo, en Estados Unidos o en el mundo anglosajón, donde no se da tanta importancia a la hora de personalizar una calle o personalizar una serie de cosas. Voy a citar, por ejemplo, en Estados Unidos la Quinta Avenida, la Avenida 728, con lo cual es una cosa muy aséptica y muy poco referencial de que hiera sentimientos, emociones o cualquier otra circunstancia sentimental. Digo que en ese pleno se acordó por unanimidad dedicar dentro del contexto de las calles que se cambiaron muchas, de don Tomás Fernández de Sevilla, que ponerle a la calle que se llamaba popularmente Entrena, también se ha llamado a través de la historia el Agua, y actualmente cuando se cambió, creo recordar que era el general Primo de Rivera, porque don Tomás el médico, no sé si le voy a pisar el terreno, pues entonces paso de puntilla por decir por qué se le puso. Así como dedicarle una placa que yo fui con el alcalde de... Una placa en el sitio donde vivir. Estoy hablando hace 45 años. Hace 45 años ya va siendo hora de que se le ponga esa. Se consiguió esos acuerdos que se tomaron por pleno de la derecha y de izquierda, en términos políticos, ¿no? Por unanimidad, cosa que se echa ahora mucho más de menos en esta época de crispación y de jaleo y tal, aunque no tenga nada mucho que ver con lo que está mal. Y se cumplió, como sabéis, el 50%, pues habéis visto, de los acuerdos que se tomaron en los plenos. Se cambió la calle, pero no se puso la placa deambulado de por aquí para allá y de acullá, y hoy es un momento de orgullo porque apareció casualmente, como habrán visto en notas de prensa, a través del gabinete de prensa del ayuntamiento, por ejemplo, una ama de casa dice: Carmen, mi hermana, que es hermana de la que me ha mandado esto, nació gracias a este médico. Textualmente, Nati. Otro me dice: Paco, buenos días. Me ha alegrado recibir los carteles de homenaje de este gran médico, cuyos merecimientos y dedicación fueron inmensos. No podré asistir a su homenaje. Felicitaré a su nieto Tomás García Fernández de Sevilla. También este es médico y anestesista, de original de Infantes y amigo mío, es de más o menos de mi edad. Otro dice: fue mi médico, y desde la distancia me uno a ese homenaje. Qué pena que ya no exista esta clase de médicos. Pues yo me sumo al testimonio que dan aquí 3 personas, lo cual yo sería el cuarto, pero hay muchos más que no es ocioso leer aquí. Pues nada más, enhorabuena, darle las gracias al ayuntamiento por la sensibilidad que acogió la idea de ese grupo de gente que decidimos, una vez recuperada, que ya le digo, después de tan hilo temporal, y es la explicación racional. Si alguien quiere más detalles, pues que se dirija a mí, y Jorge ampliará como historiador si tiene que añadir alguna cosa que yo he emitido y que no quiero tampoco solapar, ¿no? Con él. Vale. Buenos días a todos, señora alcaldesa, señor concejal de festejos, cultura. Bueno, pues a mí me corresponde contar cómo apareció la placa, porque cuando yo estaba haciendo los libros sobre la historia de nuestro pueblo del siglo XX, en la época de la transición, ¿no se oye bien?
veo que en el año 79 aparece en el acta del Pleno, aparece una resolución donde se aprueba hacerle una placa a don Tomás el médico y ponerla en la casa donde vivió. Pocos meses después, ya en el año 80, vuelve a salir en otro pleno donde hay un concejal que dice que la placa se va a poner, pero que la familia no quiere que sea un acto público, que quiere que sea en la mayor intimidad y tal. Y ahí se quedó eso, ya no vuelve a aparecer más la placa. Yo le empecé a preguntar a concejales que había en aquella época, qué sabían de la placa, qué lo que pasó. Ninguno me sabía dar la explicación, ni se acordaban de dónde estaba la placa. Sí, aquí mi amigo Paco le pregunté, me dijo, esa placa estuvo mucho tiempo en el cuarto de los municipales. Le pregunté a Alfonso Riaza, que era el jefe de los municipales en esa fecha, y me dijo, yo no me acuerdo, yo no sé que había aquí ninguna placa, ni que ahí ni estaba. Y bueno, pues ahí se quedó lo de la placa, digo, desapareció. Yo, siendo mal pensado, digo, pues algunos se ha hecho una encimera con la placa y ya se ha perdido, o sea, para siempre. Bueno, pues cuando se estaba haciendo la casa de ruedas, pasé por allí y el contratista que estaba haciendo la obra, que fue alumno mío, le dije, digo, ¿puedo pasar a pasantear un poco a ver qué siempre pasa usted? Y tal, y ya me estuve explicando qué es lo que iba a hacer y qué es lo que no iba a hacer y tal. Y de pronto me dice, ¿aquí vivió don Tomás el médico? Digo, no, que yo sepa, no, aquí no vivió don Tomás el médico nunca. Dice, es que mire usted lo que hay por aquí. Y entonces me llevó donde estaban escombros, los sacos del escombro. Digo, y ya pensé yo mientras iba, digo, la placa ya apareció. Entonces me llevó a donde estaban los sacos del escombro y allí ya en un saco del escombro, esperando que llegara el camión para llevárselo, allí estaba la placa. Y digo, no la tires, déjala, llama al ayuntamiento que la recojan. Digo, porque esta es la placa, ¿qué tal? Y entonces ya se llevó al ayuntamiento, se recogió, luego ya se restauró, se habrá vuelto a repintar y demás, y así es como apareció la placa, que no llevaba perdida, como decía en el Lanza Digital, 20 años, no, llevaba perdida 44 años, que fue cuando se aprobó en el año 79 y apareció pues hará un par de años, porque cuando estaba la obra. Pues ya está, pues eso es lo que tengo yo, todo lo que tengo que decir sobre la aparición de la placa y de cómo se encontró. Pues ya está, muchas gracias. Ya, buenos días a todos. Yo primero en nombre de la familia, que este acto ha servido para congregar a bastantes. En nombre de la familia quiero agradecer primero a la Corporación Municipal y a la alcaldesa Carmen María y a Fran al haber organizado esto. Quiero felicitar, si pudiera, a algunos de ellos, a la Corporación del 71. A la corporación del año 79, que fue la que acordó por mayoría poner este pleno. Y como no, tengo que mencionar a Jorge Solís, que ha sido uno de el que encontró la placa, una palabra, ¿no? Veréis que yo en 2 folios no puedo resumir, por mucho que quiera, la vida del abuelo. Por eso he hecho un guión, porque solo voy a citar algunos puntos que yo considero importantes de cara a su personalidad y otros cosas importantes que hizo él en el pueblo. Voy a empezar por cómo consiguió hacer el bachillerato. Trasladaros mentalmente a un infante de 1898, donde las comunicaciones prácticamente no existían, había que ir en un coche de mulas a Valdepeñas y allí se coger un tren. Pues muy bien, nuestro personaje a los 11 años le acompaña
alguien que trabajaba en la casa, le sube en el tren, le dice al revisor que ahí va ese chaval que va a Úbeda. Que va a Úbeda al Instituto General y Técnico a matricularse para ver si puede hacer el bachillerato. Le someten a un pequeño examen, lo aprueba y hace el bachillerato libre, que quiere decir estudiando en Infantes y yéndose a examinar solo a Baeza, se examinaba, volvía y así. Y el 17 de marzo del año 1905 obtiene el título de bachiller. No hemos podido saber, solamente sé de 2 personas que le ayudaron como tutores para poder hacer el bachillerato. Uno fue su propio padre, Juan Antonio Fernández de Sevilla y González, que era abogado, y otro, un amigo, que era don Francisco María y Pastor, que era también un abogado de prestigio aquí, y ellos 2 le dirigieron un poco los estudios del bachillerato. Bien, entonces tener el bachillerato era mucho, o sea, había muy poca gente que podía conseguir el bachillerato, y si no vivías en una gran ciudad, cerca de un centro, era poco menos que difícil. Lo cual indica que este personaje tenía un tesón y un carácter fuerte que le hizo sobrellevar esa situación. Bueno, vamos a dar un salto y vamos a hablar de la carrera de medicina. Él se va, en el mes de marzo le dan el título de bachiller y en septiembre se va a Madrid, a la Universidad de Madrid. Se llama San Carlos, pero es que no había más que una. Estaba en la calle Atocha, donde está ahora el Colegio de Médicos, y el hospital era el Hospital de Santa Isabel, que es donde está ahora el Museo Thyssen-Bornemisza. Entonces, él, su familia, que es una familia acomodada, su padre es abogado, enfermo, ya hablaré después de qué, pues resulta que, hombre, le podían ayudar, pero no mucho. Y entonces él se va a Madrid y se busca un trabajo, que era mancebo de noche, haciendo guardias en la farmacia del Globo, que cualquiera que haya pasado por la plaza Antón Martín en Madrid, la farmacia sigue abierta y el globo terráqueo grande de hierro está allí, que es una auténtica preciosidad. Con eso vive en una pensión y se va poco a poco. Vamos, en los primeros años de carrera, él se va como alumno meritorio a la sala 17 del hospital, que era la sala de los tuberculosos. Es una sala a la que nadie quería ir, pero tenía una ventaja, y es que a los médicos internos, o sea, bueno, que es lo que llamamos ahora, los familiares les sobornaban un poco para que les pasaran alimentos de más poder, más que el menú del hospital. Y eso les suponía a ellos unas propinas que le ayudaban a financiarse y pedir a su padre la menos cantidad de dinero posible. Después, en los 2 últimos años de carrera, se fue también con el catedrático de ginecología, se fue a la maternidad provincial de Madrid, que estaba situada en la calle Mesón de Paredes, y él y otros compañeros llevaban la consulta de enfermedades venéreas, que consistía en ver las enfermedades venéreas, que eran muchas. Se empezaban a utilizar los arsenicales, que a veces tenían que inyectar por vía uretral a los varones, y sobre todo donde iban había una consulta de revisión de las mujeres de vida pública, y eso a él concretamente era una consulta que las mujeres le apreciaban mucho, porque era delicado, tenía las manos pequeñas y decían que no les molestaba tanto como otros, y eso le conllevó un aporte económico extra muy importante, y ya dejó todos los demás trabajos, aparte de que los 2 años que tuvo en la maternidad definieron luego su actividad profesional, porque ahí aprendió la ginecología, mejor la obstetricia, que era como se llamaba entonces, porque una de las actividades fundamentales de él aquí en Infantes fue atender los partos. No sé si aquí, pero seguro que aquí hay ahora mismo alguien que él le asistió el parto a su madre, seguro, porque hacía el 90% de los partos aquí. Bueno, ya esa es... cabe destacar en la carrera 2 cosas. Tenía como compañero de clase de promoción a don Gregorio Marañón, de sobra conocido, y de profesor de histofisiología o histoanatomía era a don Santiago Ramón y Cajal.
que entonces no era Ramón y Cajal, era don Santiago Ramón, que era el apellido. Y su hijo Enrique, que es el tercero, tiene una hija, Flor que se llama, después está Santiago y después está Enrique. Enrique era amigo suyo porque a los dos les gustaba pelear con espada en la sala de esgrima, que aún existe, en la calle Atocha, donde hoy está la sede del Colegio de Médicos. Y sabido es que don Santiago era un deportista nato, era culturista, hacía culturismo, y era un gran tirador de espada, mejor dicho, de florete. Y entonces él recibió clases junto con su hijo Enrique, con don Santiago, lo cual le permitió tener una relación un poco más próxima que el resto, porque como sabio que era un hombre muy despistado y tal. Y de hecho, en el año 1906, cuando ya había estado en el Congreso de Berlín a exponer su teoría de la neurona, le acompañaron a la estación del norte de Madrid 4 alumnos, su hijo Enrique, mi abuelo y otros 2 más que no puedo recordar, no tenemos el nombre. Vale. Vamos a seguir por aquí, cuidado, no te vayas, que te tengo que decir. Ahora vamos a pasar, bueno, en el año 1912, en el mes de diciembre, le dan el título de médico cirujano en la ESA de Madrid. Su primer destino como médico de APD, que significa médico de asistencia pública domiciliaria, que era lo que había, no había médico del seguro ni plazas de otra cosa. Y cada ayuntamiento tenía asignado un número de plazas de médicos de APD según su población. En Infantes siempre hemos estado entre 3 y 4, cuando existía esto, 3 y 4 médicos de APD. Bueno, pues en el año 1916, en el 12 acaba la carrera. En el 13 le dan el primer destino en Villamanrique y se va allí interino. Allí está 2 años y medio. Allí, por ejemplo, nació mi madre, en Villamanrique. Después pasó fugazmente por la Torre de Juan Abad y en el año 16 toma posesión de la plaza de APD de Villanueva de los Infantes, ya en propiedad. Eso es. En ese momento es cuando él se instala en esa casa. Mientras tanto, él, bueno, ya sabéis que nació en la calle Entrena, en la casa que siempre se ha dicho de don Sergio de Lis, que es actualmente la calle don Tomás el Médico número 11. Allí vivieron unos años y después esta casa, una parte de esta casa de enfrente, la recibieron en herencia él y su hermana Antonia y vivieron aquí. Y aquí vivieron él cuando estaba siendo estudiante, su padre, su madre, la tía Antonia y una abuela, que era la abuela Josefa, que según él contaba fue el primer certificado de defunción que firmó, el de la abuela, ¿no? Bueno, pues cuando él se incorpora en el año 16 a la Plaza de Infantes, compra esta casa, la otra casa se queda su hermana con ella, y él se va a vivir aquí a este. Ahora vamos a hablar un poco de la actividad profesional que hizo este hombre desde que acabó la carrera. Pues él está 3 años entre Villamanrique y La Torre, después se viene aquí y en mayo del 27 obtiene por oposición el título de inspector municipal de sanidad. Viendo que se había preparado esa oposición y había algunos temas comunes con la oposición a médico forense. Y entonces, estando aquí, entre el año 29, que era alcalde, como pone esa fuente ahí, y el 30, obtiene por oposición la plaza de médico forense. Y aquí hay un poco de vacío, aunque varía el pueblo, ¿no? Le dan interinamente un juzgado, según una parte de la familia, en Badalona, otros en Castelldefels y otros en San Feliu o por ahí, o sea, todo en Barcelona. Y él se tiene que ir allí unas temporadas porque era el forense de un juzgado. Al año ya soluciona la papeleta y en el año 29, más o menos, por ahí, ya es médico forense en Infantes, ¿no? Y
de este título que obtiene de médico forense es de lo que él más orgulloso se encuentra de todos los títulos que tiene. De hecho, podéis ver que en la lápida mortuoria pone Tomás Fernández de Sevilla Pinar del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses. Yo voy a destacar 3 o 4 cosas porque no solamente este hombre asistió a Infantes y la comarca, pues como era el forense, pues tenía que cubrir todo el partido judicial. Pero como su habilidad con los forceps, que yo conservo, pues le llamaban también para ciertos partos en muchos pueblos de aquí de alrededor, Villahermosa, Fuenllana, Almedina, le llamaban y entonces le acudía. Luego era una persona inquieta, o sea, decir, científicamente hablando. Siempre me extrañó a mí abrir el armario de su despacho y encontrar las obras de Sigmund Freud traducidas y subrayadas, muchas de ellas. Le interesaba la ginecología psicosomática y tengo yo varios libros de ese tema que en aquella época no era precisamente una cosa al uso, ¿no? En el año 1921, Tomás, tú sabes, se descubrió la insulina. Él en ese momento ya era diabético y combatía la diabetes con andar, con no comer, pasar hambre y poco más. Y entonces, pues hasta que del año 21 la insulina empezó a utilizarse ya de forma clínica, pues él se presentó voluntario a un ensayo clínico que organizaron los laboratorios Leo de Dinamarca para inyectarse insulina de cerdo purificada, que por cierto hacía unas ronchas en la piel que impedía, o sea, ahí al cabo de una semana en 1 centímetro alrededor ya no se volvía a volver a pinchar, porque eso era cartón piedra y se doblaban las agujas, con lo cual tuvo que buscar en poco tiempo alguien que le pusiera las inyecciones. Si te suelto te vas, porque aquí él llegaba por delante, pero detrás no. Y claro, el que estaba más cerca era yo, y entonces nos íbamos a cazar en el Tilbury con la cajita, con la jeringa hervida. Julio, que anda por ahí, pues, es testigo que ha compartido con muchas jornadas de caza con los abuelos, en el carro, en la tartana y tal, con la jeringa por medio. Bien. Luego, en el año 1946, él era jefe local de sanidad y tiene un paciente joven, 31 años, trabajador manual, con 5 hijos, que vivía en la calle Fray Tomás de la Virgen número 5. Yo tengo el caso perfectamente documentado, pero no voy a dar más datos. Después de ahí fueron a vivir a la calle de los Nietos, uno allí y otro aquí. Yo a esa persona le conocí de muy mayor. Fue al primer enfermo que se le aplicó la penicilina en Infantes. Muchas gracias. Fue al primer enfermo que se le aplicó la insulina. Para conseguir la insulina tenía que proponerlo, esto la insulina, la penicilina. No lleva. Es que me paso una mano para eso. No, para aplicar la insulina en un pueblo, pues tenía que proponerlo un médico, buscar 2 colegas que lo avalaran, que estuvieran de acuerdo, mandar el acuerdo a la Dirección Provincial de Ciudad Real y entonces enviaban, si lo consideraban oportuno, la insulina, la penicilina. En ese momento, claro, se tardaban 2 días, mínimo. Manda el informe, que lo vean y lo traigan. Bueno, pues en este caso funcionó y en poco más de 24 horas consiguieron traer, Tomás, 460.000 unidades de penicilina G sódica. Para los que no entienden mucho de esto, hoy cualquier dosis se ponen 2 millones o 3 millones cada 4 o 6 horas. Bueno, pues trajeron esa para ponerla en 3 dosis. La primera dosis la pusieron por la tarde, un hombre joven, séptico, con una pulmonía doble y que estaba muriéndose. O sea, ya estaba el cura avisado, las sillas preparadas, o sea, estaba aquí. Y le pusieron la primera dosis por la noche y como mi abuelo vivía en el 1 y el otro en el 5, a las 7 de la mañana fue a verlo. Y con perdón de la concurrencia, había llenado medio cubo de esputos. El hombre estaba despierto y ya respondía. Con la segunda dosis de por la noche, de por la mañana, cuando fueron por la tarde, estaba de pie. Y al día siguiente no tenía fiebre y estaba sano.
fue un milagro que ocurrieron en muchísimos sitios de España, pero bueno, es la primera vez que se aplicó la penicilina en infantes en la sanidad pública, porque de extraperlo ya se podía conseguir la penicilina 2 años antes. Y bueno, podría seguir con cientos y cientos de relatos de convivencia de 19 años en la misma casa, ¿no? De ayudarle a ir a sondar con un candil, ahí en esta calle ancha, al final, a un señor a medianoche, y yo ayudarle con el candil y sondarlo con una sonda rígida metálica, que yo también conservo, sondar una obstrucción vesical con un buen mazacote en la próstata y todo eso en un colchón de farfolla y con un candil. Eso conllevaba que al día siguiente por la mañana a las 7 ya estaba el paciente aquí, a volverlo a sondar, le ponían una cama allí en un sitio que había una habitación y tal, pues cosas así. Y ya queda una, que es la última, y esa es la última. Todos acordáis, los que sois ya un poco más mayores, que allí detrás de la portada de nuestras casas se ponían 50 o 60 o 70 carros, tartanas, de gitanos que venían a la cuerda, a la feria. Bueno, pues el día que llegaban, la portada de ahí del callejón de indianos se abría y la portada estaba abierta toda la semana. Y qué raro era la feria que no parían allí 4 o 5 mujeres, porque ya las gitanas son de mucho parir. Y entonces allí se habilitaba una habitación, se ponían 4 o 5 colchones, una jofaina, un bidón con agua y ya está. Y al lado pues una mesa con una silla, porque parían, les atendía el parto, las dejaba allí 2 días, les daba de comer y tal y cual, y después sin más. La cuenta y la puerta, o sea, es decir, allí no pagaba nadie. Solamente recuerdo yo de muy pequeño tener ahí un caballo que tenía, y era el Morito, que un gitano de estos pues la atendía a su mujer, y al cabo de 3 ferias se presentó con un caballo, se lo regaló, y yo el caballo lo vi ya moribundo, o sea, que esto era mucho. Eso era habitual porque eso lo he vivido yo. Y ya está, y con esto casi termino. En ese balcón donde se ha puesto la placa, creo que se ha puesto en un sitio extraordinario. Podríamos aquí hacer una encuesta si está baja o alta, pero eso es lo de menos, pero está puesta en el sitio. Ese balcón era el balcón de su dormitorio, y ese balcón tenía trucado un cristal a la altura de la cabeza, que el cristal se le había quitado, se había puesto un marco y tenía un pestillo para poder abrir solo el ventanuco, como llamaba él. Y entonces ahí le avisaban. Como ya a última hora andaba un poco sordo, pues le tiraban una china o le daban, se subían por la ventana y tocaban en el balcón. Y él se asomaba para no enfriarse, asomaba la cabeza, ¿o qué pasa? ¿Dónde vas? Pues a la calle tal. Venga, esperadme un momento. Y bajaba. Y ese era su proceder habitual en la actuación médica. Siendo ya muy mayor, muchas noches, a las 3 de la mañana se tenía que levantar la muchacha que le cuidó, mi Pili, porque se levantaba, iba al ventanuco, abría el ventanuco, asomaba y preguntaba: ¿quién llama? ¿Quién va? La otra lo oía y ella decía: no, más, si ya tal, y se volvía a acostar. Y a veces se levantaba 2 veces en la misma noche, o sea, era tantos años haciendo eso. Y sobre todo, esta placa, esta calle y tal, se deben fundamentalmente a que cuando alguien acudió a ese balcón a solicitar sus servicios, siempre les atendió y bien. Muchas gracias. Si nos queda algo vivo de la fotografía hoy. Vicente, muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer invitarte y yo creo que no podía nadie hacer mejor la musicalización de este acto. Familiares, amigos, descendientes de don Tomás el médico, me uno a las palabras de mis compañeros, a las palabras de Vicente. Os podéis sentir muy orgullosos. Tenéis un antepasado del que podéis sacar pecho, un infanteño de pro, un infanteño que dio lo mejor de sí, tanto en política como en su faceta profesional, y eso habla mucho de la humanidad y sobre
sobre todo de los valores humanos que nos hacen ser lo que somos. Y personas como don Tomás el médico, reivindicarlas hoy en día en una sociedad tan polarizada y tan crispada como la de hoy, creo que es una obligación, ¿no? Yo creo que el destino nos ha traído aquí, los azares del destino, en la aparición de esa placa, pero bueno, el destino ha querido que nos reunamos todos aquí y pongamos en valor una de las figuras que ha dado Infantes. Y además no estamos aquí por casualidad en esta Plaza de la Trinidad, por aquí también han paseado Fray Tomás de la Virgen, en esa casa donde también vivió Tomás, que no lo sabía, también nació el gran poeta Rafael Simarro, y ahora junto a la placa de Rafael Simarro se va a sumar la de don Tomás el médico, que por cierto, si no lo sabéis, el nombre de don Tomás el médico siempre ha estado en esta plaza. Si miráis en esa fuente, ahí aparece su nombre porque ese monumento lo inauguró don Tomás siendo médico. Yo nada más que... Alcalde, sí. Médico lo fue toda la vida, alcalde durante una época. Los políticos estamos de paso, no nos quedamos toda la vida. Bueno, no sé que la gente quiera, pero bueno. O que el cuerpo aguante también, que la política desgasta mucho. Que sin nada más, yo les agradezco a todos, Paco, Jorge, Tomás, muchísimas gracias por haber confiado en este ayuntamiento para llevar a cabo este acto tan precioso y tan maravilloso y este homenaje tan merecido. Y a todos los familiares les invito a que ahora nos acerquemos a descubrir la placa en la que fuera su casa familiar. Gracias a todos y nada, muchísimas gracias, esperemos que les haya gustado. Gracias. Sí, estaba súper sucia. No, estaba bien, estaba bien, pero estaba muy sucia. La familia poner a hacer una foto, pero luego quejáis de que no hay cola. Usted tiene que poner está mal. Venid, a ver, los primos, la familia, y salgamos todas las generaciones, los pequeños. Tú eres tataranieto. Media vuelta. Ahí pasa. Ahí. Vale, y ahora no os mováis, que nosotros nos quitamos en la chaila familia. Si no la vais a tapar, no los veis. Vamos, venga. Voy, ya está. Muchas gracias.